¿Sabes qué es 5W? Periodismo sobre lo que está lejos. Y sobre lo que está cerca. 5W es pequeñas historias y grandes explicaciones. Fotografía. Contexto. Crónicas. Podcast. Revistas. Libros. Denuncia. Las migraciones. La guerra. Los derechos humanos. La cultura. El racismo. La pandemia. Oriente Medio. América Latina. Europa. Asia. África. Las socias. Las socias. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Revista 5W, Crónicas de larga distancia. Hoy vamos a ir a la corta distancia, vamos a ir a la máxima actualidad, porque uno de nuestros fundadores, Mikel Ayestarán, fue corresponsal en Irán y fue también corresponsal en Jerusalén. Así que no se me ocurre a nadie mejor para hablar sobre este ataque de Israel a Irán. Y conectamos ya con Mikel, que está en Estambul. Buenos días, Mikel. Hola, buenos días, Agus, ¿qué tal? Bueno, como has dicho muchas veces, Mikel, no hay líneas rojas, parece, en esta nueva fase en la que está inmerso Israel. Sí, sobre todo después del 7 de octubre, ¿no? Después del ataque de Hamas del 7 de octubre, las cosas están cambiando, las reglas del juego están cambiando absolutamente. Y bueno, en ese momento Benjamin Netanyahu prometió que iba a cambiar, iba a redibujar las fronteras de Oriente Medio, y la última parada que le quedaba para cumplir esa promesa era Irán, ¿no? Netanyahu llevaba, yo creo que desde que llegó al poder, siempre con este plan de atacar a Irán, y ahora apelando a la amenaza nuclear, pues ha asestado un golpe sin precedentes, y además un golpe que está en marcha, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando, estoy viendo nuevos ataques en la planta de Natanz, nuevos ataques en Tabriz, con lo cual esto no tiene nada que ver con las anteriores operaciones que habíamos visto de Israel. Esto va mucho más allá. Por eso te iba a preguntar, ¿no? Pues, por este punto y aparte, ¿no? Que efectivamente ya no es solo el ataque este que hemos visto de madrugada, sino vamos a ver cómo evoluciona esto, ¿no? Y en este sentido no se ha puesto tampoco ningún límite Netanyahu, ha dicho que harán lo que tengan que hacer. Exactamente. Bueno, acaba de salir Donald Trump diciendo que, apelando, digamos, a que se mantengan las conversaciones nucleares con los iraníes, y diciéndoles que si no aceptan ya un acuerdo, pues la siguiente oleada de ataques va a ser aún más brutal que esta, ¿no? Es una negociación entre bombas, es lo que propone Donald Trump. Y lo cierto es que la sensación un poco es que los últimos meses de negociaciones entre estadounidenses e iraníes, que el domingo tenían previsto reunirse en Omán, por cierto, han sido pues una especie de gran engaño, ¿no? a los iraníes, un poco para relajar la situación de peligro inminente por parte de ataque de Israel. Y de hecho esta misma semana, pese a las amenazas de Netanyahu, pese a la evacuación de personal estadounidense de la región y tal, pues tampoco se habían adoptado en Irán unas medidas especiales. Digamos que yendo en contra de lo que suele ser su norma, ¿no? Que Israel siempre busca la sorpresa. Esta vez se puede decir que ha habido algunos indicios que indicaban que íbamos a un ataque, ¿no? Y sin embargo nos ha sorprendido, y nos ha sorprendido a todos, ¿no? De esta forma, sobre todo por la magnitud, ¿no? Estamos hablando de una operación a gran escala en que han participado más de 200 aviones, más de 100 objetivos alcanzados durante la noche, entre ellos el principal, la planta de Natanz, que es el centro principal de enriquecimiento que tienen los iraníes de uranio, pero luego ataques, o sea, asesinatos selectivos de 3 muy altos cargos de la cúpula militar, 2 científicos también muy relevantes del programa nuclear, un asesor de Ali Khamenei, del líder supremo. Realmente es una operación a gran escala y, como has dicho tú, además, una operación que sigue abierta. En estos momentos Israel sigue bombardeando Irán. Pero ¿cómo encaja entonces con estas negociaciones nucleares? O sea, ¿tú piensas que la intención es esa, justo, que negocien, entre comillas, bajo las bombas?
no sé, un poco la sensación desde luego es que, digamos que se apela a lo que es la amenaza nuclear y demás, pero el objetivo final es un cambio de régimen, ¿no? Lo que quieren es un cambio total de las normas del juego y un poco lo que están aplicando es el modelo libanés, el modelo que se aplicó con Hezbollah. Por supuesto, es un ataque al Líbano, esto está siendo un ataque a Irán a gran escala, pero el objetivo final, si el Líbano era acabar y derrocar a Hezbollah, aquí es acabar y derrocar a un régimen, pues que es un régimen que está, aunque tiene 4 décadas de existencia este régimen islámico, pues es un régimen desgastado, un régimen que tiene a la mitad de la población en contra y un régimen pues muy debilitado también por las sanciones económicas, ¿no? Y ahora desde el punto de vista militar es que las guerras, tú lo sabes también como yo, las guerras actuales son guerras de pura tecnología, ¿no? Y a nivel de tecnología, pues enfrentarte ahora mismo a Israel y a Estados Unidos son palabras mayores, ¿no? Vamos a ver. Ali Khamenei ha dicho que va a haber una respuesta sin límites esta vez. En 2024, Irán atacó 2 veces a Israel con misiles, si lo recuerdas. Lanzaron cientos de misiles y drones, pero apenas tuvieron impacto, ¿no? Apenas. Vamos a ver qué ocurre en esta ocasión, ¿no? Pues ojalá no sé, ojalá lleguen a un acuerdo en extremis, pero la verdad es que ahora mismo es una situación de incertidumbre total porque el régimen, ellos están también luchando por su supervivencia, ¿no? Es un ataque a Irán, pero es un ataque directo también a la supervivencia, a la línea de flotación del régimen. Porque, bueno, además tú lo conoces bien porque has estado allí de corresponsal, tienes tus fuentes y ¿hay crees que un miedo existencial del propio régimen? Que quizá hace unos años no se vería así, pero ahora da la impresión de que en este momento haya incluso ese temor existencial del régimen. Bueno, hay mucha confusión, ¿no? Dentro de Irán, sobre todo porque, como te he dicho antes, hay una amplia parte de la población que no comparte los ideales de este régimen, que con el paso de los años, pues, ha mostrado muchos casos de corrupción, muchos casos de, bueno, es un régimen que tiene una parte muy crítica, ¿no? Pero luego está el factor nacionalista iraní también, ¿no? El hecho de que vengan los israelíes y les bombardeen en su propia casa, ¿no? Eso es algo que es un factor que hay que tener en cuenta. Esto no es un paisito. Estamos hablando de Irán, ¿no? Es un país en mayúsculas, creo que son 80, 90 millones de personas. Y bueno, no sé, la verdad es que estamos, yo con los iraníes con los que he hablado a la mañana están muy confusos, ¿no? La gente está muy confusa y están un poco pues a la espera de ver, ¿no? Si todas estas palabras grandilocuentes que utilizan normalmente los altos cargos militares y los altos cargos del régimen, ¿en qué se convierten, ¿no? Porque digamos que Irán ha perdido su arma principal de disuasión contra Israel, que eran los proxies, ¿no? Ha perdido a Hezbollah, ha perdido Siria, ha perdido el régimen de Bashar al-Assad, ha tenido que desmantelar todo lo que tenía montado en Siria. En Irak, las milicias chiíes, la verdad es que tampoco que parece que sean una amenaza inminente para los intereses israelíes ni estadounidenses, y le quedan los hutíes en Yemen, ¿no? Ese es el arma, digamos, dentro de este esquema, ¿no? Que tenían de grupos proxies en la región para llevar a cabo una guerra indirecta, que era lo que ellos buscaban. Eso ya no funciona. Ahora estamos en el cara a cara, eres tú y yo. Y hemos visto que en ese cara a cara pues los israelíes se desenvuelven de una forma pues contundente, ¿no? En cuanto a la respuesta de Irán, bueno, hemos visto que en los últimos meses, bueno, desde el 7 de octubre, que casi la estrategia de Irán ha sido más bien, vamos a decir, conservadora, ¿no? Muy conservadora. Sí, hasta hoy no han dicho lo de que lo consideran una declaración de guerra. O sea, Israel, digamos, que asesinó a Haniyeh, al líder de Hamas, en las oficinas de la Guardia Revolucionaria, bueno, bombardeó y asesinó a altos cargos militares en la embajada iraní de Damasco. Bueno, y luego también ha realizado operaciones, ¿no? Operaciones dentro de Irán, por ejemplo, la de octubre, que acabó con todo el famoso sistema antiaéreo ruso, ¿no? Que tenían los iraníes, se lo cargaron. Por cierto, hoy una de las cosas fundamentales es que no ha funcionado el sistema, la defensa antiaérea iraní no ha existido, ¿no? Y ha sido por una operación del Mossad, según indican los medios israelíes. Hay una diferencia enorme, ¿no? A nivel tecnológico entre los dos países y sobre todo, digamos que al hablar del ejército israelí estamos hablando del ejército de Estados Unidos, o sea, tienen el apoyo total absoluto, con lo cual, la verdad es que el nivel de fuerzas está bastante desnivelado, aunque los iraníes todos sabemos que tienen un importante arsenal balístico, ¿no? Pero bueno,
Desde luego Trump, si lo recuerdas, vino con la promesa de acabar con las guerras y aquí ha abierto la puerta a la más grande que podíamos esperar en Oriente Medio, ¿no? En ese sentido, ¿cuál crees que puede ser el papel de Estados Unidos? Porque por lo que decías antes, parece que, bueno, ya sea, ha habido filtraciones, ¿no? Estos días en New York Times, etcétera, de que esta operación, de que este ataque se podía producir. Por lo tanto, Estados Unidos, evidentemente, aunque dice que no participa, sí que conocía que iba a haber Realmente es este ataque, imposible evidentemente. Pero es ¿qué rol imposible puede...? Sí. que Irán dé un Ah, paso así sin la luz verde del CENTCOM, sin la luz verde de los Estados Unidos. Es está imposible. claro. Es imposible. Está Entonces, claro, pero a medio plazo les conviene que esto siga. O sea, digo desde la perspectiva norteamericana, ¿eh? ¿O piensas que sí? es que fíjate quiénes están gobernando los Estados Unidos. Pues sí, ¿por qué no, no? ¿Por qué no les interesa? Al final, te quiero decir que vas a desestabilizando Irán, haciéndolo lo vas a hacer más débil, intentar provocar luchas internas también dentro de Irán, entre los diferentes centros de poder. Eso siempre es una cosa que lo pueden ver como beneficioso, ¿no? Cuanto más débiles sean los iraníes, pues bueno, es menos nivel de amenaza para Israel, ¿no? Visto desde ese punto de vista, pueden seguir adelante tranquilamente, ¿no? Las últimas palabras de Trump son reveladoras, ¿no? Quiero decir que sí, que han estado negociando, han estado alentando la posibilidad de una solución diplomática cuando, por el otro lado, lo que estaban revelando los medios israelíes es que llevan 8 meses con esta operación, ¿no? Han llevado a cabo esta operación del Mossad que decía yo contra la defensa antiaérea ha sido muy parecida a la de los ucranianos contra los rusos, contra los bombarderos rusos. Han estado metiendo drones explosivos durante mucho tiempo y repito, o sea, una operación de esta magnitud sí o sí cuenta con el visto bueno y la coordinación de Estados Unidos, ¿no? Y lo vamos a ver también cuando responda a Irán. Por supuesto que los Estados Unidos estarán ahí para proteger al Estado judío. Porque el tabú de... El papel es decisivo, o sea, el papel estadounidense es decisivo. El tabú del ataque contra Irán hace tiempo que cayó, ¿no? Si te acuerdas, Mikel, a final de 2024, principios de 2025, cuando hacíamos también en 5Ws estos ejercicios de, bueno, a ver, en 2025 dónde hay que mirar, pues tú señalabas, y también lo hemos hablado varias veces, Irán, que era prácticamente es la última parada. El próximo paso. Exacto, sí. Es la última parada por ahora, veremos luego cuál es, ¿no? Pero es la última parada y quiero decir que Netanyahu está también en esa carrera personal, ¿no? Por intentar pasar a la historia, digamos, como un gran primer ministro y no como el primer ministro que estaba en el cargo el sábado negro, ¿no? El 7 de octubre. Entonces, este es un paso más también, ¿no? En esa carrera muy personalista. Yo creo que esto no se hubiera llevado a cabo sin un primer ministro como Netanyahu. Sinceramente, me parece que necesitas una personalidad como él, ¿no? Para llevar a cabo una cosa de estas. Pero es la parada, ¿no? Que le faltaba dentro de esas palabras que pronunció después del ataque de Hamás, ¿no? Es la parada más importante. Y bueno, pues habrá aquí una caja de Pandora, ¿no? Vamos a ver también el propio régimen cómo reacciona, ¿no? Si realmente ven en peligro su supervivencia y van a adoptar una posición pragmática, ¿no? Como suele hacer normalmente Ali Khamenei y se ven obligados a tragar con el peor trato posible, pero al menos frenar esto, o si van directos, ¿no? Si van directos a la escalada y aceptan este órdago que les han lanzado los israelíes, ¿no? Lo vamos a saber en breve, ¿no? A ver cómo son las reacciones, pero lo que se tienen que dar cuenta los iraníes es que las cosas han cambiado. Y, las normas del juego no son las que había hasta el 7 de octubre, son otras normas del juego y ahora mismo la parte israelí-estadounidense es una parte que va a imponer sus reglas a fuego, como lo está haciendo en Líbano, donde mantienen sus bases en el sur del Líbano, como dijeron, como lo está haciendo en Siria, que no ha tenido problemas para ocupar el sur de Siria, y como ahora quieren hacerlo en Irán, ¿no? Claro, Líbano, Siria, Irán. Antes decías que esta meta más directa, ¿no? Más cercana, que es la del cambio de régimen en Irán, pero parece que esta carrera, esta huida hacia adelante, a través de la violencia, de ofensivas militares, etcétera, pero parece que no tiene fin, ¿no? Que se plantea desde Israel de alguna forma como algo que no tiene un objetivo final, ¿no? O sí, ¿no? Sí, ¿Tú cómo lo analizas? Que has estado allí, tienes contacto directo allí también con fuentes en Israel.
Aquí y estamos también un poco a la espera de los balances oficiales, ¿no? Porque se han producido bombardeos dentro de Teherán, en zona urbana, seguro que hay civiles muertos. Vamos a ver qué ocurre ahora con los iraníes. Si cae un misilazo en medio de Tel Aviv, pues todo esto va a cambiar, ¿no? Pero es que estamos en esa dirección, eso es lo más grave, ¿no? Esta escalada va en esa dirección y va a ser muy importante, ¿no? Ver cómo es la respuesta iraní, porque, digamos, el ataque de los israelíes no ha sido un ataque pues tan contenido como eran las otras veces, ¿no? Operaciones de sabotaje muy concretas, no. Estamos hablando ya de una operación militar a muy gran escala, ¿no? Con lo cual, yo creo que un punto muy importante va a ser ver qué ocurre con eso, ¿no? Con lo que son bajas civiles, ataques a ciudades. Eso es una cosa que a mí me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo, ¿no? Ver cómo evoluciona. Pero si vemos el modelo libanés, por ejemplo, es que vamos a un escenario de ese tipo, ¿no? Vamos a un escenario en el cual, pues bueno, todo... ahora mismo los israelíes pueden bombardear todo lo que quieran en Irán, porque los iraníes no tienen ni defensa antiaérea ahora mismo, están anuladas todas las defensas, ¿no? Y si tienes la superioridad del aire y con el tipo de aviones que tienen los israelíes, pues realmente tienen ganado ya prácticamente una parte muy importante de esta batalla. Y tienen la capacidad también de tener varios frentes abiertos, ¿no? Sí. Pues vamos a ver también, sí. Sin problema, sí. El tema de los frentes abiertos, ellos no tienen problemas. Incluso yo creo que esto también les sirve para eclipsar hasta cierto punto lo que está pasando en Gaza. A Donald Trump le sirve también para eclipsar todas las protestas en Los Ángeles, por ejemplo. Pero estamos hablando de algo que son palabras mayores, ¿no? Estamos hablando de algo, pues, es que fíjate, yo esta misma semana estaba en Jerusalén, ¿no? Y yo oía estas amenazas de Netanyahu y me olía todo a smoke, ¿no? A humo, ¿no? Una cortina de humo, ¿no? Y decía yo, Israel nunca ha telegrafiado un ataque, nunca ha adelantado. Y había indicios, ¿no? Esta evacuación de la embajada de estadounidense de Bagdad, los avisos por parte de Estados Unidos, tenías esas señales, pero bueno, se confirmó que había una negociación nuclear el domingo. O sea, había otras señales también, ¿no? De los cauces normales y bueno, pues realmente, pese a que había todos estos indicios, lo de esta noche nos ha pillado por sorpresa a todos, incluido a los propios iraníes. No había ningún tipo de llamamiento a la población de estar en emergencia o, no sé, no había ningún tipo de llamamiento por parte de las autoridades, ¿no? De absolutamente nada. Y de repente, pues se han enfrentado a una noche de absoluto terror, ¿no? En Teherán, con la gente con la que he hablado, me ha dicho que, pues eso, bombardeos aquí y allá, constantes, explosiones, el cielo se hacía de día. Estamos normalizando cosas, Agus, que están bombardeando Teherán, ¿no? Y ya nos parece algo, y ya verás, hoy estamos en las noticias, pero ya mañana o pasado, cuando sigan bombardeando todos los días, va a ser, bueno, una más, ¿no? Una más. Parece que el umbral de la tolerancia Exacto. cada vez es más alto, ¿no? A este tipo de... Sí. Y lo que tú dices, ¿esto a dónde va, no? ¿Cuál va a ser el objetivo final? Pues no sé. Pues en Siria se produjo un cambio de régimen, en Líbano hemos visto lo que ha pasado con Hezbollah, que ha pasado a ser un actor absolutamente secundario. Incluso acaba de emitir un comunicado Hezbollah en el cual no ha hecho ninguna alusión a que estén dispuestos a unirse a la lucha o lanzar cohetes, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Han hecho un llamamiento a la contención, pues las cosas han cambiado muchísimo. Y ahora estamos pendientes de esa respuesta de los iraníes, de esa respuesta de Jamenei, porque si en Líbano el objetivo fue Nasrallah, en Irán el objetivo tiene que ser el líder supremo, ¿no? La semana pasada, Miquel, estuviste en el Masnou para era un premio de fotoperiodismo en el cual presentaste Menú de Gaza, que es un trabajo de Dalia Hamad, de la familia Hamad, que has hecho tú con ellos. Y en uno de los discursos que hiciste, una de las intervenciones que hiciste, hablando sobre Gaza, evidentemente, primero de todo, y casi todo el mundo, ¿no?, se centró sobre todo pues el sufrimiento de toda la población gazatí, pero hubo un momento en el cual dijiste, y todo esto lo vamos a pagar todos, ¿no? Creo que también, y eso te voy a preguntar, en cuanto a las consecuencias que eso tiene a nivel global, y yo creo que también a nivel de lo que es justo que estamos hablando ahora, sobre cómo ese umbral de la tolerancia al dolor ajeno va cada vez subiendo más, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que había detrás de ese mensaje? Pues precisamente cosas como esta, ¿no? Es decir, que bueno, que estamos normalizando ya bombardeos sobre las ciudades, ¿no?
como el que hemos tenido esta noche. Ya no es que sea una operación concreta, bueno, aunque ha sido ataques, digamos, como dicen los israelíes, siempre quirúrgicos, pero bueno, son edificios enteros venidos abajo, ¿no? Como los que vemos en Líbano. Y ya, pues, cuando vamos elevando ese umbral, pues nadie, lo que tú dices, ¿no? No sabemos qué va a ser lo siguiente, ¿no? En este caso, pues bueno, yo creo que el siguiente paso está siendo ese, ¿no? Que si, a no ser que tengamos un cambio drástico en las próximas horas, al escenario al que vamos es un escenario de normalizar, ¿no? Ahora mismo ya los bombardeos en otro país, ¿no? Hemos visto, o sea, son totalmente ya normales en Líbano, ya prácticamente no son noticia. Hemos visto, bueno, lo de Gaza ni qué decir. Después tenemos la situación de Siria, donde también cada 2 por 3 se pueden producir operaciones aéreas de este tipo. Y ahora tenemos el otro escenario, que es el escenario, bueno, tenemos el del Yemen y ahora tenemos el escenario iraní, ¿no? Bueno, pues al final normalizar lo que es absolutamente anormal. Y a nivel periodístico, Miquel, y si quieres ya vamos cerrando, que tienes creo que una mañana llena de directos, pero a nivel periodístico, además, según el escenario, es muy difícil de cubrir. Bueno, en Gaza imposible para los periodistas extranjeros, como bien sabemos, está prohibida la entrada a la prensa extranjera. En Líbano sí que quizá pues, se ha podido cubrir un poco más, pero también, según cómo avance esto, la cobertura que se puede hacer de lo que pase en Irán, pues se presenta complejísima, ¿no? Bueno, en principio para trabajar en Israel no hay problemas. Tú puedes ir a Israel, te puedes desplazar a Israel y te puedes acreditar ahí en la oficina de prensa y puedes trabajar, ¿no? En el lado israelí no, yo no creo que vaya a haber problemas para trabajar, por ahora al menos. En el lado iraní, pues no sé, yo he hecho algunos contactos esta mañana para saber cómo están, pero ya te digo, hay un momento de enorme confusión, ¿no? Porque ellos estaban con el chip de la negociación nuclear, ¿no? Y de repente, ¡pum!, les ha venido esto encima y hay que ver, ¿no? Yo siempre he tenido en alta estima al régimen cada vez que se ha visto en juego su supervivencia con protestas muy fuertes y tal. Siempre han sabido cómo manejarse, ¿no? A la hora de sobrevivir, ¿no? Sobre todo lo que es el establishment, ¿no? Hay que ver hasta dónde les pegan ahora para ver si hay una división interna, por ejemplo, si hay fisuras, si hay gente que intenta huir del país. Vamos a ver en qué estado se ha quedado digamos, el establishment de Irán después de esta situación y después de las palabras de Donald Trump, ¿no? Diciendo que el siguiente golpe va a ser aún muchísimo más fuerte, ¿no? Ahora es cuando vamos a ver, ¿no? De qué tela está compuesta ese régimen, porque ya no es que se están enfrentando unas protestas domésticas, no, ahora se están enfrentando directamente al que ellos siempre han definido como su gran enemigo, ¿no? A los israelíes con Estados Unidos, el gran Satán, ¿no? Como rezan los murales en Teherán. Ahora tienen esa posición de ese cara a cara. Y digamos que es un momento, ¿no? Vamos a ver cómo reaccionan y qué es lo que hacen, pero insisto en que la diferencia tecnológica entre los dos actores es muy importante y estamos hablando de un régimen que ha perdido en estos años pues su escudo principal, ¿no? Que eran todos esos grupos proxies en la región. Ojalá hiciéramos conversaciones de estas para hablar de otras cosas, ¿no? De fotoperiodismo y tal, ¿no? Pero la verdad es que lo de hoy ha sido una sorpresa y cambia mucho la situación, ¿no? Estamos hablando Netanyahu ha dado un golpe a la mesa y van directos a por Irán. Bueno, ya sabes, Miquel, que bueno, estamos atentos evidentemente a lo que pasa, pues cosas como esta que son de primera magnitud, pero también ya sabes que están las puertas de 5 abiertas para tus crónicas sobre cine iraní, lo hemos hablado varias veces, Joder, sobre, pues, bueno, la serie de Menú de Gaza, ¿no? Sí, que existe en Instagram y que fue la portada de la revista, y creo que sí que es importante que a veces cuando llegan estos momentos pues nos faltan esas claves, ¿no? Bueno, nadie las tiene realmente, ¿no? Pero nos falta esa profundidad para saber qué ocurre en un país, porque nos falta el hilo narrativo, aquello que tú dices siempre también de qué pasa entre ofensiva y ofensiva en Gaza, ¿no? Que sí. parece que solo existe cuando está la ofensiva y bueno, eso Yo poco a poco creo pues, que intentaremos hilarlo. en este caso yo creo que ha sido importante el entre golpes, ¿no? Entre los israelíes y los iraníes, porque realmente sí que estaban muy metidos en ese rol de las negociaciones, ¿no? Estaban acudiendo, había contactos, había planes, reuniones constructivas con equipos técnicos, o sea,
pero es que viendo lo que hemos visto hoy, parece que todo era un engaño, ¿no? Un pretending, ¿no? Por parte de los americanos de seguir con esto adelante, mientras por el otro lado tenían la maquinaria militar preparada y el dedo en el gatillo, ¿no? Y entonces, sin esperar a ver qué frutos podía dar ese diálogo, pues han apretado el gatillo, ¿no? Lo realmente difícil es llegar a acuerdos. Eso es difícil. Lo difícil es sentarte con los iraníes y llegar a un acuerdo con ellos. Lo más fácil es lo que está haciendo ahora mismo Netanyahu. Esto es muy fácil, cuando tienes la capacidad y las armas, pero esto lo que va a traernos va a ser mucho peor, ¿no? O sea, la única forma de avanzar es a través de acuerdos, a través de ceder, a través de generar confianzas, ¿no? Sobre todo con el que es diferente a ti, con el que es tu enemigo. Eso es lo difícil. Lo fácil es esta solución, ¿no? Decir, venga, pues venga, les vamos a reventar el programa nuclear y después ya veremos, ¿no? Hasta ahora, todos los ejercicios de fuerza que se han empleado desde el exterior contra el programa nuclear iraní han retrasado el programa, pero no han acabado con él. Siempre han vuelto, ¿no? En este caso no. En este caso dicen los israelíes que es el golpe definitivo. Vamos a ver, ¿no? Pero me da mucha pena, ¿no? Me da mucha pena porque aquí sí hubo una oportunidad, ¿no? Aquí en 2015 se abrió una oportunidad, joder, y se respiraba un optimismo y había muchísimas ganas, ¿no? De que esto saliera bien, ¿no? Y bueno, el acuerdo estaba ahí. Y si la amenaza era la amenaza nuclear, ese acuerdo conseguía limitar esta amenaza, ¿no? Con informes de la Agencia Internacional de Energía Atómica, unas revisiones exhaustivas. Joder, el informe estaba ahí, los informes están ahí. Durante 3 años todo funcionó, ¿no? Hasta que Donald Trump lo rompió de forma unilateral, curiosamente, por recomendación de Netanyahu. Como tantas otras cosas, ¿no? En Oriente Medio, Miquel, esas oportunidades perdidas, ¿no? Sí, sí, sí. Que además el problema no es que no puedan volver, es la decepción o la desilusión o el desgaste que hay detrás de cada oportunidad perdida. Claro, claro, y luego también eso, ¿no? Lo difícil que es tejer confianzas, ¿no? Y cuando tú llegas a un acuerdo, tienes que has tenido que generar, ¿no? Una situación que haya una mínima confianza entre... Es muy fácil llegar a un acuerdo con tus amigos, ¿no? Es muy fácil que Israel y Estados Unidos lleguen a un acuerdo. Lo difícil es llegar a un acuerdo con los iraníes, eso es complicado, ¿no? Y eso se hizo, y se consiguió, y funcionaba. Pero no interesaba que eso funcionara, ¿no? Y ahora, pues cuando tú tenías totalmente controlada la amenaza nuclear, 10 años después tienes a los iraníes cada vez más cerca de conseguir armas atómicas, por ejemplo. Con lo cual está claro, ¿no? Que la estrategia de ir en contra de los acuerdos, de la presión, lo único que nos ha traído una década después es una república islámica mucho más cerca de las armas atómicas que lo que era en 2015, ¿no? Ha sido un fracaso absoluto. Con lo cual, este paso que se está dando ahora también, pues lógicamente lo que va a traer después, y desde luego no auguro nada positivo. Pues Miquel, estaremos atentos a lo que ocurra en Irán. También estaremos atentos a las crónicas de larga distancia, a esos temas más de recorrido. Pero bueno, tenemos la suerte de contar contigo para darnos estas claves y justo para este tema creo que además tienes las 2 visiones. Así que muchas gracias como siempre y hay que hacer el saludo, Miquel, muy importante. Salud y periodismo. Salud y periodismo. Y gracias a los socios y socias de Revista 5 Dobles. Y quien no lo sea, que se apunte, que necesitamos seguir. Hay que seguir. Salud. Salud.